Si estás listo para dar el primer paso hacia la independencia, comprar tu primer carro pagando en efectivo y prepararte para una aventura llena de beneficios emocionantes, debes ver este video. Imagínate ser el dueño de tu carro sin estar atrapado en los tentáculos de un préstamo. Al pagar en efectivo, tendrás una libertad financiera sin igual. Sin la carga de pagos mensuales, podrás destinar esos fondos a otras metas importantes o caprichos divertidos. El control de tu dinero estará en tus manos, bien porque te quieras mudar a un estado nuevo o estás llegando a los Estados Unidos. Al comprar un carro económico y en efectivo, ahorrarás en intereses y comisiones, lo que significa que tendrás dinero extra disponible para hacer otras cosas importantes. Llegarás a donde quieras estar mucho más rápido. Además, en este video te mostraremos algunas de las mejores formas para encontrar ese nuevo carro para ti. Así que quédate hasta el final para que te enteres de todo. Comencemos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Disculpen que inicie el video de esta manera, pero es que voy a empezar a lavar la camioneta y quería compartirlos con ustedes mientras les hablamos de estos pequeños detalles que les voy a dar en este video. Los tips. En muchos videos anteriores, cuando hemos hablado sobre vehículos, nos han escrito dónde podemos conseguir vehículos económicos. Y la verdad se ha hecho muy recurrente esta pregunta. Nos han escrito por Instagram, que si no nos sigues por Instagram, por supuesto, debes irnos a seguir. Es @HBRLive en todas nuestras redes sociales, inclusive en TikTok, ¿ok? Y hemos puesto manos a la obra a averiguar cuáles son los trucos que usan estas personas para conseguir estos vehículos de bajo costo. Cuáles son las páginas web, dónde lo buscan y si tiene truco, cuáles son esos trucos para conseguirlos más económicos. Por supuesto, siempre hay oportunidades y ustedes tienen que estar atentos. Así que al final de este video les vamos a dar todos esos detalles y por supuesto lo vamos a llevar al taller de nuestro amigo Héctor para que vean su nuevo modelo. Y una sorpresa, un amigo de acá de Nueva York vino a visitarnos y obviamente a vivir a North Carolina y se compró su primer vehículo con nuestro amigo Héctor acá en North Carolina. Así que no se lo pierdan, quédense hasta el final de este video. Bien, para los que no vieron el video cuando compramos la Nissan nueva, la negra que está aquí atrás, que voy a lavar ahorita, nos regalaron este kit. ¿Recuerdan este kit? Que trae, primera vez que lo vamos a usar, y mira lo que trae. Trae un guante tipo esponja para lavarlo. Trae obviamente otros pañitos para pulir los tableros. Una esponjita bastante absorbente y muchos kits, la verdad muchos aditamentos como este que es para los faros, que es para pulir faros. Tiene estos spray que vas a adaptar en los potes. También trae uno para llantas, está muy bien, creo que vamos a usarlo en todos los tres carros que tenemos. Hasta los viejitos necesitan echar un poquito de esto. Esto es para los vidrios, obviamente es un aclarador de vidrios. Por acá tenemos una aplicación para cueros, ¿okay? Porque la camioneta tiene asientos de cuero, vamos a hacerlo. Y obviamente aquí tiene otro para pulir, como limpiar las partes de tela, o sea, para tela específicamente. Y el champú, supongo que es este concentrado para pulirlo, ¿verdad? Sí, es un champú con cera. Yo también compré uno, tengo ahí, vamos a probar este por primera vez, porque yo tengo, está muy concentrado y cuando lo echo, la máquina como que se queda pegada hasta el final, hasta que lanza el champú completo. Lo mezclé con agua, tampoco sirvió, así que vamos a ver qué tal este que nos regaló la Nissan en este momento. Y les voy contando lo que averiguamos sobre los carros económicos aquí en North Carolina. Bien, ¿y qué les parece que antes que empecemos con todo esto, con la magia de la edición, vamos al taller de nuestro amigo Héctor para que vean la experiencia de nuestro amigo de Dominicana, que se compró un carro acá en North Carolina económico y muy buen estado y de buena calidad, para que ustedes también se motiven y vengan acá. Y obviamente esperamos hasta el final del video para contarles los datos y las páginas web que van a usar para conseguir sus vehículos baratos aquí en North Carolina. Y tal vez les tengamos una sorpresita por ahí, así que vamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Estamos ahora en Capital Inspection o Rally Capital, el taller del amigo Héctor. Mira, aquí están todos sus carros. Aquí tenemos el Cruiser, que está en $5,000, 5.500 por ahí debe estar. Y por acá vinimos a traer un amigo de Dominicana que vino de Nueva York. Estamos dándose para acá, para Nueva York, porque vino a ver varios carritos. Y por ahí estamos mostrándole un Camry del 2009. Está nítido, nuevecito, con 98.000 millas. Y vamos a ver en cuánto se lo negocia Héctor. Y usted también puede hacer esos negocios si viene aquí a Capital, el taller de Héctor, que está acá abajo en la descripción. Les voy a dejar la dirección de este taller para que lo disfruten. El viento, que hay un poquito de viento por lo de una tormenta que viene, pero vamos a ver los carritos que tiene Héctor por acá. Amigos, aquí está el Camry que Héctor está vendiendo en $7,000 al amigo de Nueva York. La verdad es que el carro es nítido, tiene todo perfectamente.
Y si te está gustando toda la información de este video, recuerda que la mejor manera de apoyarnos para hacer más contenidos como este es suscribiéndote a nuestro canal. Es totalmente gratis. Además, recuerda activar la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras. Aquí estamos en el taller de Héctor. Mira, ahí está el carrito de nosotros, el Chevy Cobalt de mi esposa Rosemary. Mira, están haciendo su mantenimiento como siempre para tenerlo al pelo porque ella ama y adora su carrito. Y por acá tenemos las oficinas, aquí están los baños, así que cuando venga Héctor también los puede atender. O por acá por fuera para que vean otros carros. Obviamente aquí tenemos un Corolita más viejito que también estos también están vendiendo. Ahorita por acá le voy a dar el precio cuando lo averigüe, cuánto lo está vendiendo Héctor. Y el Crusher que está allá, que también está muy nuevo la verdad. Pero es estándar, amigos, así que está en $5,000, ya lo saben. Aquí están las oficinas de Héctor, aquí está la sala de espera, tiene un televisiorcito, algo para tomar. Aquí tenemos una maquinita de snack, sillita, aire acondicionado y aquí están sus locales. Y allá está Héctor trabajando. ¿Qué les parece, amigos? Bien, amigos, y aquí está nuestro amigo el que vino a comprar el vehículo desde Nueva York. Ajá. Sí. Que nos consiguió por los videos. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la atención de Héctor y aquí los muchachos? Excelente. Yo les recomiendo a la gente que si quieren buscar un vehículo, necesitan un vehículo, esto aquí lo tienen, bueno, bonito y barato. Así es que se los recomiendo, ¿eh? Y todo lo que este señor dice, así mismo es, sale como es. Gracias. Ya lo saben, chicos, así que vayan a la descripción si quieren saber dónde está el taller de Héctor y si quieren hacer negocio con Héctor, por supuesto, pónganse en contacto con nosotros, que nosotros lo vamos a traer aquí, lo vamos a atender así como atendimos aquí al amigo que ya se mudó a North Carolina, ¿oyeron? Compró su casa, así que cuando están esperando ustedes para venirse también para acá, para North Carolina y vivir tranquilo y en paz. Está el famoso Héctor, mira, amigo, ese es el mecánico que los va a ayudar, el amigo Héctor que tiene los mejores negocios con los carros usados aquí y el mejor mecánico de ahorita, mira, ese hombre que está ahí es el que lo va a atender y le va a regalar la chelita, ¿oyeron? La chela, porque aquí no se puede atender gente sin la chelita, ¿oyeron? Así que ya saben, el amigo ya hizo negocio con Héctor, ya se lleva su Camry y Héctor tiene muchos más vehículos para futuro. Y obviamente lo que tengamos, en la descripción va a estar toda la dirección y los datos y el número de Héctor, ¿ok? Para que sepan dónde van a venir a hacer sus negocios. Y yo acabo de venir hoy, solo a ver, y ya me voy a llevar un vehículo de los de estos, porque están en buenas condiciones, bonito y barato. Así es que se los recomiendo. Vengan, que esto lo va a atender muy bien. Ya saben, gracias. Ahí está el hombre. Gracias, Hombre es el hombre del dos tratos. Héctor. Y un saludo bien grande a esta hermosísima pareja de dominicana que se llaman Ruth y Edward, que vinieron acá a comprar su vehículo y que confiaron en nosotros, en nuestros videos. Gracias, Ruth, por compartir tus videos con tu familia y tus amigos allá de Dominicana, en Nueva York, y que por supuesto creyeran en nuestra palabra y todo lo que le estamos dando. Porque nosotros estamos buscando es que para ustedes tengan la mejor experiencia de vivir en Estados Unidos. Que aquí estamos para ustedes. Nuestros videos van a seguir siendo para ustedes. Así que un saludote a Ruth, que esperamos pronto conocerte. Saludos, Ruth. Y si aún no nos sigues por nuestras redes sociales, hazlo ahora mismo, porque allí verás en tiempo real en nuestras historias donde estamos conociendo nuevos lugares y grabando nuevos videos para ti. Bien, chicos, empecemos con los datos. Lo que averiguamos es que la mayoría de estas personas que compran los carros ya andando, los compran en Craigslist o en Facebook. Pero ¿cuál es el truco? Tratan de conseguir los que tengan con el menor daño posible. Ejemplo, les voy a dar un ejemplo por acá, lo voy a estar pasando en la página. Es que busquen vehículos que tengan que sí, problemitas de freno, con una bomba o con un sensor, algo sencillo que ustedes puedan reparar. Traten de evitar un poquito la latonería, traten que no tengan daños en la tonería, ¿ok? Pero cuando estén buscando, apenas empiezan a buscar con esos títulos como que daños de faros, daños de rayaduras, puede ser rasgaduras, puede ser un sensor, puede ser que el motor no esté fundido, obviamente, pero ustedes lo ponen ahí y literalmente esas páginas los van a filtrar y van a aparecer los precios más económicos. Ustedes van a ver si es posible que lo tengan que ir a buscar a un sitio específico, si tienen que pagar la grúa o ustedes mismos pueden ir a buscarlo y traerlo arrastrado, así sea, pero se van a ahorrar muchísimo dinero con este tipo de compra. Así que vamos a dar una muestra por acá. Bien, amigos, como les había explicado anteriormente, cómo buscar en Craigslist y cómo buscar en Facebook, acá les voy a dejar la explicación. Primero van a escribir en el Google Craigslist. Le dan buscar, después buscan Craigslist ORG. Obviamente traducen al español para que no se les haga muy difícil y buscan donde dice coches y camiones. Una vez van ahí, buscan en la búsqueda de precios, ponen como que 500 y $5,000, que es lo que yo voy a colocar acá. Y después lo filtran
por el odómetro o los millas, ¿ok? Ponen como que 20.000 millas mínimo o hasta 200.000 millas, porque si ponen 200.000 millas van a salir precios más acordes. Y le dan a aplicar. Una vez que aplican, buscan, le van a hacer los primeros carros. Miren, este es un Mazda 6 que salió en $2.900. Este es un ejemplo, ¿eh? Aquí van a ver las fotos, van a ver los detalles, pueden ver todos los detalles que tiene el carro dentro por las fotos. Y así van clasificando todos los vehículos que necesiten en Craigslist. Bien amigos, en Facebook es mucho más sencillo. Van a la parte Marketplace, buscan vehículos, después ponen el precio, igual como decimos en Craigslist, $500 hasta 5.000. Ahí voy a poner 5.000. Bueno, digo que se me complicó un poquito. Vamos a ir a donde dice estados y van a poner usados y aceptables. Y ahí va a filtrar muchísimo más los vehículos para que te salga uno más barato. Miren, por lo menos aquí sale esta Cherokee que está en $1.800. Se ve bastante bien, tiene poca foto, pueden hacer, y aquí están los detalles, obviamente como en Facebook, ya saben cómo buscar en Facebook, es mucho más sencillo. Miren, la verdad que se ve muy bien y ese es el precio, la verdad, muy bien. Ok amigos, otro dato, otras páginas donde pueden conseguir carros económicos, obviamente son las páginas de compra de vehículos en subasta, como Copar, un ejemplo. Mucha gente va y compra estos vehículos para reparar, obviamente así lo hacen los dealers, y ya ustedes lo saben, pero si ustedes se registran, tienen derecho inclusive a comprar hasta 10 carros al año. No te piden gran cosa, la licencia de tu estado, que tengas tu estado de cuenta en línea y obviamente que estén al día con tus créditos. Y también que cuando vayas a hacer tu primer subasta, hay vehículos que están seleccionados específicamente para ese lugar y están accesiblemente para ese tipo de personas, o sea, personas jurídicas como nosotros, porque hay otros vehículos que están solamente disponibles para dealer. Así que tengan eso en cuenta cuando vayan a comprar en Copar. No sería la primera recomendación que les daría, obviamente les diría que fueran a Carfax y verificaran los precios y después se fueran a Craigslist, donde buscan esos vehículos más económicos para ustedes. Pero es una opción, así que tengan eso en cuenta. Bien, ahora les voy a mostrar cómo funciona Copar. Aquí vamos a buscar en los carros usados que oferta Copar, pero van a buscar títulos limpios. Vean, aquí sale este Kia Alma 2015 que está en $1.750. Se estipula que se vaya a vender en $13.000 y tiene un millaje de 86.000 millas. La verdad se ve perfectísimo y tiene sus detallitos ahí, pero ese sería el precio. Ustedes tratarán de que sea más económico. Aquí pueden ver el VIN number y verificar en otras aplicaciones. Otra cosa, amigos, que tienen que tener en cuenta es que los vehículos usados están ahorita súper caros. La competencia es muy fuerte ya que mucha gente está buscando el ahorro en su vida. También les dijimos cuando hicimos el video de este carro nuevo que los dealers estaban financiando los carros nuevos, inclusive al mismo precio que los carros usados de casi 2 añitos de diferencia, 1 año, o sea, no tanto. Pero ¿cuál es la diferencia? Que hay personas que no quieren meterse en un crédito y tener que estar pagando una mensualidad por muchísimo tiempo, y hay otras que tienen el dinero cash y van y lo compran de un solo golpe porque no quieren saber de deudas, solo quieren comprar su carrito y andar y disfrutarlo sin tener que estar pendiente de un pago mensual. No es el caso de todo el mundo, pero hay muchísima gente que así lo hace, como ya lo pudieron ver. Nuestro amigo compró su carrito en muy buen estado porque él tiene el dinero y no necesita ahorita, porque en sus planes no está meterse en una deuda. Pero si usted tiene el dinero y el vehículo está a la mano y estás empezando en Estados Unidos, ¿por qué no? Yo te recomendaría lo mismo que hicimos nosotros, comprar un vehículo económico lo más posible que se pueda, porque la verdad la competencia está bastante fuerte, y arranques desde ahí. Un carro usado te puede aligerar mucho la vida en Estados Unidos, amigos. Tengan eso en cuenta. Y otro dato que tienen que tener en cuenta, que no tiene nada que ver con comprar carros, es cuando vayan a lavar sus carros, traten de no hacerlo en la PP Sol a 80 grados, a 90, porque apenas lo vas lavando, se va secando por atrás y va dejando las manchas. Entonces, he pasado casi 30 minutos lavando y secando solamente la parte de atrás, donde le pega el sol. Así que voy a hacer lo mismo con este sector también. Voy lavando, voy secando y voy arreglando, porque la verdad, no se puede. Ok chicos, otra cosa que tienen que tener en cuenta es que cuando van a comprar este tipo de vehículos muy económicos, en su mayoría, vamos a decir que casi que el 80%, vienen con títulos salvage. Obviamente usted tiene que buscar salvage review o salvados y reparados. Quiere decir como que títulos de vehículos reparados y arreglados que ya pasaron la registración, que ya pasaron las especificaciones, que el Estado lo certificó y dijo si el vehículo funciona, el vehículo se puede manejar. Pero eso en el mercado lo deprecia bastante. Es ahí donde está el chance para comprarlo. Y aunque ustedes no lo crean, los dealers también venden carros con este tipo de títulos, no solamente salvage. Así que tengan eso en cuenta, y cuando alguien le va a decir no compres títulos salvage, es porque esa es la única forma que tú puedas comprar un vehículo económico aquí en los Estados Unidos. Si es título limpio, va a costar muchísimo más. Así que tengan eso en cuenta y abran la mente. Los vehículos con títulos reparados o vehículos ya certificados por el Estado, porque pueden andar
son mucho más económicos y son los que ustedes van a poder buscar. Así que pongan eso en la mente. Bien amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado toda la información que les trajimos. Y por supuesto, recuerda que la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal si no lo has hecho. Además de activar allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información o de todas nuestras aventuras. Nos vemos en la próxima.